Última hora que nos hace mirar al New York Stock Exchange, la bolsa de valores de Nueva York, porque al parecer en los primeros instantes de la sesión bursátil se había producido la paralización de algunas acciones. Se estaba hablando de en torno a más de 12 títulos perjudicados por un aparente bloqueo, un fallo técnico que se ha producido en la Bolsa de Valores de Nueva York. Son los detalles breves que estamos conociendo al respecto, aunque la Bolsa de Valores está diciendo en un comunicado oficial que este problema que se ha producido en los primeros compases de la sesión se ha resuelto. De todas formas, vamos a aprovechar también para ahondar en los detalles que estamos conociendo en estos momentos. Acciones, títulos, compañías que se han visto afectadas en esos primeros compases. Marta Vilar, cuéntanos como nos decía el New York Stock Exchange, un aparente problema técnico que parece que se ha resuelto. Efectivamente, Marta, parece que algo ha pasado en Wall Street en esta apertura de la sesión y es que hemos visto grandes movimientos, desde luego muchísima volatilidad en algunas compañías. Se habla ya de más de una docena de ellas. Se habla, por ejemplo, de Wells Fargo, de Morgan Stanley, por cierto, que ha llegado a caer un 8% respecto al cierre de ayer. Luego hemos tenido compañías que han salido muy beneficiadas, como es el caso de AT&T, que han llegado a subir incluso un 15%, estamos leyendo en algunos medios de comunicación. Y como dices, el comunicado de la New York Stock Exchange es básicamente echa la culpa a un problema técnico. Claro, un problema técnico que ha permitido que en algunos momentos, en algunos segundos probablemente, haya habido gente que haya podido comprar, por ejemplo, acciones de Morgan Stanley a un precio un 8% por debajo de lo que tenían en el día de ayer. Claro, al final esto está favoreciendo evidentemente a alguien. La cuestión es a quién, quiénes han sido las personas que se han beneficiado de esto y si realmente el problema ha sido técnico o si puede haber algo más detrás. De momento no sabemos nada. Acaba de pasar hace un ratito, en cuanto ha abierto Wall Street, han empezado a surgir un poco las primeras dudas de por qué había empresas tan grandes como puede ser McDonald's, Wells Fargo, Morgan Stanley, AT&T con esos movimientos tan elevados. Además hay que recordar que en Wall Street existe ese mecanismo donde si hay mucha volatilidad dentro de un valor, por ejemplo, o incluso también ocurre en los índices, ocurrió en el año 2020 con el crash de marzo. Cuando hay mucha volatilidad lo que hace es pararse esa negociación y se reanuda al cabo de unos minutos. Eso es lo que ha ocurrido y parece que todo se ha restablecido un poquito más tarde, pero aún así, claro, hay que quedarse un poco con lo que hay más allá de lo que ha ocurrido y de ese fallo técnico, que es que habrá gente, habrá inversores que se habrán podido beneficiar de esa caída, haber comprado muy bajito, como decimos, un 8% por debajo del cierre de ayer en el caso de empresas como Morgan Stanley, pero luego en el caso de empresas como AT&T haber vendido un 15% por encima del cierre del día de ayer y luego, eso sí, ese precio ha vuelto a bajar a unos niveles un poquito más razonables, no una subida tan elevada. Así que claro, hay que quedarse con lo que hay más allá y vamos a ver si sigue saliendo alguna información un poquito más completa de lo que puede haber pasado con más de una docena de empresas que desde luego tienen una capitalización que no es nada desdeñable. Muchas gracias, Marta. Estamos conociendo algunos de